van a estar contando sobre los inventarios de emisiones de las ciudades. Ellas van a hablar en inglés, pero tienen aquí el globito de interpretación en su Zoom para que le den clic ahí en Spanish o español y así pueden escuchar eh, a nuestra gran intérprete Grisel, para que puedan escuchar todo en el idioma que prefieren, si es en español. Perfecto. Entonces, Dania, te doy la palabra. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, por estar aquí. Thank you so much, Andrea. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por esa presentación y bienvenidos a todas, a todos por estar en este webinario. Que estas son el webinario sobre inventarios de emisiones para poder medir antes de actuar. Ahí está. Entonces, el webinario del día de hoy vamos a hacer una breve introducción a ICLEI, específicamente en el sentido de África. Después le voy a pasar el micrófono a mi colega para que hable específicamente sobre qué son ya como tal los inventarios de emisiones y qué es lo que se tendrían que incluir, así como también cuál es la información que las ciudades deben de recolectar para poder desarrollar el inventario de las emisiones de gas, algunos de los retos y también cómo superarlos, una lista igualmente de sugerencias, y vamos a hablar también sobre el uso de datos proxy para poder desarrollar este inventario, que muchas veces los datos a nivel local pues puede ser que sean bastante complicados de obtener. Y bueno, después vamos a pasarle la palabra a las ciudades para que hablen un poco de cómo ha sido su experiencia para desarrollar el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, pues esperamos que con los oradores que tenemos el día de hoy, me parece que va a ser un municipio de Uganda. Espero poder pronunciarlo bien. Y el consejo también de la ciudad de Monrovia va a estar con nosotros igualmente. Después vamos a tener algunas preguntas y respuestas, entonces siéntanse con la libertad de escribir cualquiera de sus preguntas. También las pueden poner en el chat y con eso les vamos a dar respuesta. Este webinario está siendo patrocinado por WWF, o bueno, los organizadores son ellos, y también ICLEI de África, y también yo en este caso soy una especialista senior, yo soy Tania Petrick, y también estamos trabajando con la parte de resiliencia para muchas de las ciudades, que seguramente ustedes estarán relacionados o familiarizados con ellos. Sayuri Shetley va a ser quien va a estar hablando también. Ella es oficial profesional senior en el flujo de trabajo de resiliencia, cambio climático y energía, y ella está basada en Johannesburgo, en Sudáfrica. Entonces, bueno, nosotros, ¿quiénes somos? Somos una red global de más de 2.500 gobiernos locales y subnacionales, todos comprometidos para poder tener un desarrollo sostenible urbano. Como organización global, nosotros estamos activamente trabajando en más de 125 países alrededor del mundo y hemos estado tratando de hacer defensoría con algunos gobiernos ya locales y nacionales durante más de 30 años. No somos la red de ciudades más antigua, pero somos una que sí definitivamente cubre la vasta mayoría de diferentes tipos de ciudades y trabajamos alrededor del mundo. Trabajamos para apoyar a nuestros líderes para que puedan encontrar algunas soluciones locales relevantes y sostenibles a algún tipo de desafíos complejos interrelacionados, esto especialmente relacionado al cambio climático, porque sabemos que las ciudades y los líderes locales ya están lidiando con este tipo de mandatos para poder brindar estos servicios, y el cambio climático le agrega una complejidad a las decisiones y también a las políticas y planeación que se necesitan por parte de estas autoridades todos los días. Entonces, entendemos que las ciudades y los gobiernos nacionales o subnacionales son los primeros respondientes a los impactos del cambio climático, y también representa la cercanía que pueden tener las comunidades urbanas a estas partes civiles. Y bueno, a nivel subnacional, ICLEI
lleva el cambio a través de 5 vías que pueden hacer una mezcla de diferentes sectores y jurisdicciones, que pueden ser, por ejemplo, las vías de desarrollo circular, así como también de resiliencia equitativa, entre otros. Y el diseño es para apoyar a este tipo de crisis y abordarlas de una manera holística, porque sabemos que el trabajo que hacemos va a lo largo de diferentes sectores. ICLEI también actúa como si fuera el punto focal designado para los gobiernos locales y municipales, y hemos visto en diferentes ciudades y regiones que normalmente las primeras conferencias, por ejemplo, se hicieron en 1995 y seguimos llegando a tener éxito por parte de diferentes acciones a multinivel con respecto a estos procesos, sabiendo que estas acciones multinivel hablan específicamente a cómo es que las partes nacionales están participando con los representantes también subnacionales. Entonces, en ICLEI África, nosotros trabajamos a lo largo de las diferentes agendas de desarrollo, tanto con las políticas africanas como las internacionales, y trabajamos dentro de las realidades de nuestro continente. También trabajamos como apoyo técnico a más de 450 ciudades a través de diferentes programas que pueden capacitar a nuestras autoridades locales y subnacionales para poder llevar implementación a el cambio climático. Hemos estado trabajando con las ciudades africanas, tanto grandes como pequeñas, remotas o bien conectadas, sin importar en dónde estén en este viaje de sostenibilidad durante más de 2 décadas a lo largo de todo el continente africano. Y bueno, con esto le voy a pasar la palabra a mi colega Sayuri para que presente cuáles son algunos de los pasos para poder desarrollar un inventario de gases de efecto invernadero. Adelante, Sayuri. Sí, claro, muchas gracias. Buenos días a todos, o buenas tardes, dependiendo de en dónde están conectándose. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro webinario el día de hoy. Como ya se mencionó, yo soy Sayuri Chetty y bueno, voy a estar llevándolos o guiándolos a lo largo de las diapositivas, específicamente con respecto a los inventarios de gases de efecto invernadero y las emisiones que estos tienen, y también cuáles son los pasos que necesitan para incorporarlos. Si podemos pasar a la siguiente. Bueno, básicamente, ¿qué es un inventario de emisiones? Es el primer paso para las ciudades en su viaje de plan de acción climática, y básicamente lo que ayuda es identificar y medir en dónde o de dónde es que están viniendo estas emisiones. Esto, por supuesto, se puede hacer al desarrollar un inventario de gases de efecto invernadero, y es una evaluación de huella de carbono, y básicamente es para poder identificar cuáles son las emisiones y las fuentes de las emisiones. Son una herramienta estratégica para poder entender, gestionar y comunicar sus emisiones, que resulta de las diferentes actividades de una organización, y se puede utilizar como la base para la planeación de acción y reducir también las emisiones de carbono de una ciudad. Entonces, básicamente es parte de estos pasos hacia la acción climática de una ciudad, y también pueden ser bastante útiles para poder saber de dónde es que vienen las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué es importante medir esto? Nosotros entendemos que el cambio climático es la crisis de nuestra era. De hecho, ahorita ya la Tierra está 1.1 grados centígrados más alta en temperatura que a comparación del 1800, por ejemplo, como se ve en la gráfica en la izquierda, y sigue incrementándose, de hecho, más rápido de lo que ha hecho anteriormente en los últimos años. Entonces, para poder hacer que no exceda 1.5 grados Celsius, como está contemplado en el Acuerdo de París, las emisiones se tienen que reducir un 45% para 2030 y llegar a cero, totalmente a cero emisiones para 2050. Entonces, cuando decimos que a cero emisiones, esto también implica que todas las emisiones en todo el mundo tendrían que reducirse a cero. Entonces, definitivamente tenemos una tarea bastante grande frente a nosotros. Ahora, cuando se trata de entender cómo es que las ciudades pueden tener un impacto en los espacios de emisiones de gases de efecto invernadero, y también su contribución al calentamiento global, pues es bastante significativo, debido a que incluso es más de la población mundial que vive en las ciudades. Puede ser que se incremente al menos 2 veces para 2000 a comparación de 2013.
Entonces, definitivamente las ciudades son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero que, por supuesto, resultan en el calentamiento de la Tierra que está provocando el cambio climático. Entonces, ¿por qué habríamos de animar a las ciudades a que desarrollen este tipo de inventarios de gases de efecto invernadero? Bueno, pues como dice el dicho, uno no puede medir lo que no se puede manejar lo que no se mide. Entonces, poner estas emisiones definitivamente tiene que tener toma de decisión basada en la ciencia y también ayuda a que una ciudad pueda entender y pueda conceptualizar estas emisiones de gases de efecto invernadero en una etapa presente y también puede determinar cuáles son las vías futuras para poder asegurar que el camino hacia esas metas climáticas esté clara, que también se pueda desarrollar. También es la base para poder monitorear el cambio que pueden tener las emisiones y también, por supuesto, que haya una eficiencia en acción y finalmente muchas veces requiere que haya financiamiento específicamente para diferentes proyectos, acciones y también cuestiones de mitigación y es algo que se necesita tomar en cuenta antes de poder ya formalmente solicitar fondos. Entonces, hay 5 diferentes principios de rendición de cuentas para poder tener un inventario de gases de efecto invernadero. El primero es la relevancia y esto implica que todas las emisiones tendrían que reflejar estas emisiones correctamente de acuerdo a los patrones de consumo y las actividades de la ciudad. También tiene que ver con resolver las necesidades en la toma de decisiones de la ciudad y también se aplica para poder seleccionar los diferentes fuentes de datos y poder determinar cuáles son los que se necesitan incluir y se tienen que priorizar. El segundo principio tiene que ver con que esté completo, que básicamente esto se refiere a las ciudades que pueden ver cuáles son todos los recursos de las emisiones dentro del inventario y también cualquier tipo de exclusión se tiene que justificar, se tiene que explicar muy claramente. La siguiente es la consistencia. Esto tiene que ver con los cálculos de las emisiones, es decir, tienen que ser consistentes a lo largo del enfoque en el límite que se haya escogido. Puede ser el límite geográfico del inventario, así como también la metodología y el enfoque que se haya tomado para poder recopilar el inventario. Entonces, por supuesto, esto implica que haya una documentación significativa de las emisiones que pueden cambiar con el tiempo, también poder medir y ver tendencias y hacer comparaciones entre ciudades. El siguiente principio requiere también que haya transparencia y, por supuesto, esto tiene que ver con los datos que se están recolectando, las fuentes de emisiones, los factores de emisiones que se utilizan, así como también la metodología de rendición de cuentas que requiere que también haya documentación adecuada y divulgación para que se pueda permitir que haya verificación por parte de cualquier persona externa u organización que esté revisando el inventario y también que pueda referir a cualquier tipo de exclusiones que se hayan hecho. Estas también se tienen que identificar, se tienen que divulgar y se tienen que justificar. Y el último punto es la precisión, que por supuesto aquí se refiere al cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero y por supuesto no tendría que ir por demás o por debajo, sino que tendría que ser lo más cercano posible a las emisiones reales de gases de efecto invernadero en su ciudad. La precisión también tendría que ser suficiente para también dar o permitir que haya un proceso de toma de decisión que sea razonable y también que pueda permitir la integridad de toda la información reportada. Entonces, cuando se habla de estos diferentes principios, también se puede entender que a veces tengan que hacerse ciertos ajustes dependiendo de las necesidades de cada ciudad y también el acceso que tengan a los datos, así como de los objetivos de cada una de ellas. Viendo la siguiente diapositiva, aquí vemos los diferentes pasos que se tienen que tomar para poder crear un inventario. Entonces, si son una ciudad, por ejemplo, que están empezando de inicio, de entrada, tienen que tener un inventario de línea base, tienen que encontrar también y escoger cuál va a ser un año base. Por ejemplo, pueden empezar desde
2015, no necesariamente tiene que ser el año actual, siempre y cuando tengan los datos suficientes para ese año y puedan tener acceso a todas las diferentes fuentes de emisiones que necesitarían para poder de esa manera compilar el inventario de ese año. En este caso, el ejemplo es 2015 y, por supuesto, el siguiente inventario ya tendría que ser del año actual para poder utilizar esa línea base y entonces hacer la comparación. El siguiente paso que se tendría que tomar también es, por supuesto, definir cuáles son los límites del inventario. Esto se refiere ya sea a un límite geográfico, puede ser un municipio o tal vez puede ser también un límite administrativo, tal vez puede ser que también sea a nivel comunitario. Ahí realmente ya depende mucho de ustedes cuál sea el nivel del límite que quieren tomar a la hora de crear el inventario. Sin embargo, necesita notarse que esto tiene que ser consistente cada vez que se hace la actualización del inventario en los siguientes años. El tercer paso entonces es definir cuáles son las fuentes de emisiones y por supuesto empezar ya el proceso de recolección de datos. Ahí se tendría que hacer el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero y bueno, se espera que esto les dé suficiente información para de esa manera poder fijar ciertas metas hacia la mitigación climática y reducir también las emisiones de gases de efecto invernadero para su ciudad. Después, se aconseja también que se haga un informe. Hay diferentes plataformas voluntarias para hacer informes en donde ustedes pueden poner cuáles son las intenciones de su ciudad para reducir las emisiones, así como también cuáles son sus diferentes metas, sus ambiciones climáticas. Y una vez que esa opción está, podemos utilizar, de hecho, el track de CDP, que de hecho sí es algo de lo que vamos a mencionar un poco más adelante, pero nada más quiero mencionar que esta es, de hecho, una de las plataformas que pueden utilizar para poder tomar en cuenta sus reducciones de emisiones y también sus metas y los objetivos que quieran tener y compartir con otras ciudades también. El siguiente paso, por supuesto, es rastrear, registrar su progreso y monitorear cómo es que lo están haciendo con estas metas. Por supuesto, el proceso de monitoreo es en caso de que se vea que no se está progresando, bueno, ahí habría que evaluar en dónde se tiene que hacer un reajuste o tal vez asegurarse de si tienen suficientes acciones implementadas para lograr estas metas. Y por supuesto, la última parte es gestionar el inventario. Aquí pues, potencialmente también puede ser que se incluya un plan de gestión de inventario potencial, en donde también se actualice este inventario conforme los datos se hacen disponibles, también la frecuencia con la que se tiene que actualizar el inventario, a quién se tendría que involucrar, etcétera, etcétera. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar un poquito con respecto al marco de trabajo de GPC, que básicamente es el inventario que habla sobre las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel comunitario y con un protocolo global, se conoce como GPS, pero básicamente se desarrolló por parte del Instituto de Recursos C40 y también en Italia. Se publicó en 2014, se hizo esta prueba con 35 ciudades, se actualizó en 2021, está disponible en inglés, español y también en francés. Entonces también ya lo acabamos de poner en el chat para que ustedes puedan tener acceso directamente a él. Y también además me gustaría mencionar que sí es un recurso sumamente importante de acuerdo a los datos que se han recolectado por parte del track de CDP. Ahí es casi algo que se ha incorporado por parte de casi la mitad de las ciudades que han utilizado esta plataforma. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí vemos ya la parte de las fuentes de emisiones, que aquí se tienen que incluir diferentes sectores, que puede ser energía estacionaria, transporte y desechos. Y también nada más para aclarar, cuando estamos hablando de energía estacionaria, aquí a lo que nos referimos principalmente es a, por ejemplo, el consumo que puede haber por parte de a lo mejor edificios residenciales, comerciales, industriales, también de la industria manufacturera para la construcción, etcétera, etcétera. Es decir, toda la energía
que no está relacionado con el transporte. Después también se puede incluir algunos datos sobre los procesos industriales y también el uso de productos de diferentes sectores, así como también algunos sectores como por ejemplo la agricultura, etcétera. Y también es importante que si estos son significativos como sectores en sus límites, por ejemplo, si hay mucha industria o mucha actividad agrícola también en la ciudad y hay que ver si efectivamente hay suficiente tiempo y capacidad para que entonces se haga la medición en ese sentido. Ahora, si vemos las fuentes y también los límites de las diferentes emisiones de ciudades, la combinación de diferentes fuentes de emisiones se tendrían que también reportar en su inventario, se tienen que agrupar dependiendo de en dónde es que se llevan a cabo las actividades y en dónde es que se liberan las emisiones. Entonces, estos agrupamientos o categorías se conocen como alcances y básicamente tenemos estos tres que están en pantalla. El primero es hacer que las emisiones de gases de efecto invernadero se puedan ubicar dentro del límite de la ciudad, por ejemplo, el uso directo de combustible. El segundo alcance tiene que ver con todas las emisiones de gases de efecto invernadero del uso de la electricidad de la red, por ejemplo, que es provista por la red, así como calefacción, ventilación, etcétera, dentro de los límites de la ciudad. Y finalmente, las emisiones que están fuera del límite de la ciudad y que están relacionadas con actividades dentro de la ciudad. Es decir, son actividades que están fuera de la ciudad, pero, a ver, vuelvo a empezar. A ver, el alcance 3 se refiere a todas las otras emisiones de gases de efecto invernadero que están fuera del límite de la ciudad como resultado de actividades dentro de la ciudad. Espero que ahora sí haya quedado claro. Por ejemplo, aquí puede decir que tengan emisiones de tiraderos, por ejemplo, cuando se generan los desechos dentro de la ciudad, pero se dispone de estos desechos fuera de la ciudad. Entonces, ese sería el alcance número 3. Espero que con eso haya quedado claro, pero bueno, nada más para mencionar que también GPC brinda diferentes lineamientos o muchas guías con respecto a las diferentes categorías en los diferentes alcances. Entonces hay suficiente información que se brinda sobre qué actividad entraría dentro de qué alcance. Ahora vamos a pasar a la parte de recolección de datos. La mayoría, algunos de los datos estadísticos más comunes que necesitarían recopilar para su inventario incluyen estadísticas como, por ejemplo, la población, así como también las ventas de electricidad, de combustibles, también el uso que no es a lo mejor eléctrico, por ejemplo, si se utiliza a lo mejor leña, algunas otras opciones, igualmente los desechos, qué volumen tienen los hechos y también cómo es que se están manejando para tratar esos diferentes tipos de desechos. Puede ser que sea desecho municipal, orgánico, agrícola, humano, reciclable, de la industria, etcétera, etcétera. Entonces, los datos también pueden incluir la recopilación de los datos existentes, generar nuevos datos y también adaptar datos para uso del inventario. Y en general es una buena práctica empezar sus actividades de recopilación de datos con una inspección inicial de las fuentes de datos disponibles. Algunas de estas fuentes pueden incluir, por ejemplo, facturas, ¿no? Por ejemplo, puede ser para algunas de las cuentas que se pagan de electricidad, de los servicios, ¿no? Por ejemplo, que se pueden utilizar. Igual pueden ser datos de censos locales o nacionales y también estadísticas sobre, por ejemplo, el uso de combustible. También se pueden llevar a cabo algunas encuestas para poder entender cuáles son los consumos de combustible, así como la gestión de desechos y las prácticas agrícolas. También pueden llevar a cabo, perdón, Tania. Si vamos a todavía quedarnos en esta diapositiva, también pueden llevar a cabo algunas encuestas junto con las industrias y las empresas para entender diferentes gestiones de la electricidad y también del desecho. Igualmente se puede contactar a su departamento o su Secretaría Nacional, Ministerio Nacional de Energía, o se puede también consultar con a lo mejor los servicios, los proveedores de servicios locales o nacionales para tener un poco más de información sobre las ventas de electricidad, etcétera, etcétera. Las opciones entonces son innumerables. Entonces, bueno, aquí hay muchas de las fuentes que pueden utilizar y después vamos a hablar un poco
sobre cómo se puede triangular los datos y algunas de las soluciones que pueden utilizar, como por ejemplo los datos proxy o utilizar diferentes fuentes, sobre todo cuando puede ser que los datos sean complicados de obtener. Entonces, vamos a hablar de eso un poquito más a profundidad después. Vamos a pasar ahora sí a la siguiente diapositiva. Muy brevemente con respecto al cálculo de las emisiones, probablemente esto se puede hacer con cálculos a mano, aunque también pueden tener acceso a herramientas y también se puede hacer este cálculo en línea. Sin embargo, es importante notar que la herramienta que ustedes utilicen en su inventario como uno de los principios de reporte y de rendición de cuentas a la hora de hacer su inventario, ustedes tienen que especificar y mencionar cuál fue la herramienta que utilizaron. Entonces, para calcular las emisiones necesitan sus datos de actividad, es decir, los datos de una actividad específica que resulta en emisiones. Y después eso se tiene que multiplicar por su factor de emisiones. Entonces, esto básicamente les ayuda a convertir sus datos de actividad en una medida de emisiones en masa de gases de efecto invernadero. De hecho, está disponible libremente, que se ha publicado por parte de IPCC. Y también GPC. También a veces se necesita multiplicar por el potencial de calentamiento global y este también está publicado por el IPCC y el GPC. Y lo que esto hace es que convierte las emisiones a una unidad consistente, porque muchas veces las emisiones se reportan como un equivalente de CO2, por ejemplo. Entonces se necesitaría utilizar el potencial de calentamiento global para poder asegurarse de que las unidades están estandarizadas. If we move to the next slide. Now looking at Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora vemos algunos de los retos a la hora de compilar este inventario de emisiones y también cómo superarlos. Un poco más adelante vamos a escuchar un poco sobre algunas de estas experiencias específicas de algunas ciudades y cómo es que ellos han tratado de superar estos retos, pero también les animo a compartir algunas de sus experiencias en el chat. Me parece que sería muy interesante poder escuchar o saber si alguna ciudad tiene un reto, un desafío a la hora de, por ejemplo, compilar un inventario de emisiones, pero desde nuestra experiencia nosotros hemos visto que el reto más predominante, de hecho, es la falta de datos robustos, ese acceso a los datos, a veces incluso la falta de confianza cuando se trata de compartir esos datos. También puede ser que tengan capacidades internos limitados o recursos limitados dentro de una ciudad para compilar un inventario. También a las ciudades a veces se les complica poder ver cuáles son las emisiones que vienen de carbón y, por ejemplo, también de madera o de leña, especialmente cuando estamos hablando de viviendas o de residencias. Y también puede ser que el inventario no está claro o no se entiende propiamente para las ciudades y puede ser que todavía haya muchas leyes o mandatos que están en conflicto con diferentes dependencias de gobierno y evitan que se pueda compilar esta información. Entonces, bueno, aquí hay algunas de las soluciones potenciales que recomendamos a las ciudades. La primera, por ejemplo, es asegurarse de que están priorizando los datos que ya están disponibles y eso va a llevar a que haya acciones concretas y proyectos. Entonces, nosotros sabemos que los datos son difíciles de obtener, pero si se prioriza los datos que van a apoyarles a ustedes, a su municipio, para de esa manera poder tener unas acciones de mitigación claras, pues entonces nosotros sugeriríamos que se priorice esos datos. También se pueden enfocar en cuáles son algunos de los sectores más altos o más presentes o también cuál es el límite de las emisiones. Entonces sí, a mí siempre me gusta mencionar que pues sí, efectivamente sus inventarios no tienen que estar perfectos, no tienen que estar completos y total y completamente capturar cuál es la situación en la que se encuentran, pero sí tiene que ser un intento para poder representar qué es lo que está sucediendo y siempre
es un primer inicio. Entonces, si se ve como el paso hacia después ya tener un inventario más completo o más robusto, pues me parece que siempre puede ser un proceso en donde se pone primero una piedra angular. Me parece que las ciudades no tendrían que desanimarse si a lo mejor tienen brechas o tienen vacíos o lagunas en sus datos. Esto se puede subsanar con el tiempo, y también hay cosas como, por ejemplo, los datos proxy o la triangulación de datos también que se pueden utilizar para tratar de llenar esos vacíos. También nosotros recomendamos que se lleven a cabo algunas encuestas representativas de las viviendas, de las residencias, para que entonces puedan entender ese uso de combustible, específicamente cuando hablamos del uso, por ejemplo, de leña, de carbón, y especialmente cuando también las viviendas hacen esta especie de apilamiento de combustible, porque a veces eso puede ser no puede ser bastante difícil determinarlo a menos de que se haga esta encuesta con las viviendas. Otra sugerencia que tenemos también es, por supuesto, utilizar y apalancar el GPC, porque es un recurso sumamente completo, así como también algunas otras herramientas disponibles y gratis que están igualmente a disposición para las ciudades. Igualmente vamos a poner un link en el chat. Y está también el link en esta presentación, entonces con mucho gusto ustedes pueden revisarlo. Ahí se incluyen herramientas, lineamientos, capacitaciones. Me parece que hay bastantes recursos igualmente ahí que se pueden utilizar. Y finalmente, nosotros sugeriríamos igual tener una movilización a lo largo de todo el departamento o la secretaría con un equipo de trabajo para que pueda trabajar en el inventario y que se puedan alinear diferentes mandatos. También se puede establecer, por ejemplo, un protocolo de gestión de datos. Y se trata de crear una comunidad de práctica para poder entonces construir estas relaciones al momento de tener esta acción climática en su ciudad. Entonces, bueno, estas son algunas de las soluciones potenciales, pero básicamente aquí de lo que se trata es de ver los datos proxy y escalado. Entonces, definitivamente la parte más difícil de poder desarrollar un inventario es la fuente de los datos, ¿no? Muchas veces una región puede ser que no cuente con todos los datos que se requieren, y en este caso puede ser que tengan otros métodos para poder estimar las emisiones en un sector o subsector. Entonces, por ejemplo, podrían utilizar datos nacionales, regionales o internacional, incluso. Puede ser también, por ejemplo, el consumo de electricidad o a lo mejor el consumo de combustible nacional. Igual pueden ser ver cuáles son las tasas per cápita, y también en algunos casos puede ser que se encuentren índices y pueden ahí ver cuáles son, por ejemplo, las poblaciones y cuáles son las estadísticas económicas, como por ejemplo el PIB que genera el país, y también algunas otras estadísticas como por ejemplo los combustibles que se utilizan en las viviendas. Entonces, los datos pueden venir ya sea de una escala nacional, internacional o regional, para que de esa manera puedan tener esta representación y que se pueda reflejar en una escala local. Entonces, no siempre necesariamente es la primera opción para los inventarios, pero sí hay una posibilidad en caso de que haya algunos desafíos con los datos o ciertas brechas, porque al menos les da una idea de cuáles son sus emisiones y de dónde vienen. Entonces, bueno, eso es todo de mi parte. Entonces, con esto ahora le voy a pasar la palabra a nuestras ciudades para que compartan un poco de experiencia sobre cómo es que ellos han logrado hacer el inventario, los desafíos que han tenido. Y me gustaría presentar a Alex Kibombi, que es el jefe de innovación y de recursos de movilización en Uganda, en el municipio Makandi Sapgabo. Entonces, bueno, con esto le voy a pasar la palabra a él para que comparta parte de nuestras experiencias. Muchas gracias. Sí, bueno, pues buenas noches, buenos días. No sé si se está compartiendo mi pantalla. ¿Sí pueden ver la diapositiva? Sí, sí se puede ver. Gracias, Alex.
Ok, gracias. I'm going to give you the experience of Bueno, básicamente entonces yo voy a compartir la experiencia gas inventory. que nosotros hemos tenido para poder hacer un inventario de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, lo voy a hacer un poco más rápido. Alex, ¿nos puedes escuchar? Hello. Sí, perdón, Alex, tal vez puedas apagar tu cámara porque no está fluyendo también el internet. Una disculpa. Ok, So I hope it's a little bit better. ok, espero que así esté un poquito mejor. It has a very, very high population growth. Entonces, bueno, sí tenemos un aumento en la población, tenemos una densidad de 513,000 personas por kilómetro y bueno, de hecho se pretende que estas cantidades aumenten para 2040. Entonces, ese nada más es un pequeño antecedente de cómo estamos en este municipio de Uganda. La siguiente, por favor. When we are coming up with our greenhouse Entonces, cuando nosotros hablamos de ya tener un inventario de gases de efecto invernadero, nosotros como municipio no teníamos la capacidad de poder hacerlo, entonces nos apoyó ICLEI y también algunos otros aliados para poder de esa manera, pues básicamente hacer la evaluación de gases de efecto invernadero en el municipio. Bueno, digo, por supuesto, no fue fácil, fue la primera vez que lo estábamos haciendo y definitivamente, pues sí, enfrentamos diferentes problemas. El primero era, por ejemplo, la ignorancia con respecto al cambio climático. Y en el momento en el que se hace la evaluación, por ejemplo, pues claramente está muy ligada al cambio climático y si de por sí ya hay ignorancia con respecto al cambio climático, pues muchas veces no obtienes todo el apoyo que buscas. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue sensitize them, bring them on board. básicamente sensibilizarlos bastante para poder hacer que pudieran entender y cómo es que se liga el cambio climático al calentamiento global y cómo se liga también el calentamiento global a estos efectos negativos de cambio climático y cómo es que están afectando nuestra ciudad y entonces se puede obtener su apoyo. Por supuesto, este fue un reto sumamente grande, pero sí definitivamente creo que nosotros queríamos mostrar que había importantes también recursos que nosotros podíamos obtener. Y bueno, básicamente mucha gente nos decía, bueno, es que, ¿qué está pasando? La intención entonces, como les digo, era tratar de hacer este tipo de sensibilización, pero también Financial support from most para poder accesar al apoyo financiero de muchos de los aliados que nosotros tenemos y sobre todo del gobierno central, ellos también ahora ya estaban conscientes de que este era un punto. Si hay algunas cosas que, por ejemplo, faltan en la ciudad, pues entonces claramente faltan la parte de financiamiento. Y cuando hablamos de los recursos, esto fue un problema, pero también hubo un poco de conflictos con los recursos humanos, porque no mucha gente ya tenía experiencia en este sentido tampoco, y sentimos que teníamos que igualmente asociarnos. Y también había una falta de habilidades. Me parece que la mayoría de mis colegas, por ejemplo, eran muy ignorantes realmente con respecto a qué son los gases de efecto invernadero, qué es el cambio climático y una vez más tuvimos que hacer ciertas capacitaciones para que de esa manera pudieran ellos estar en algunos de estos cursos, pudieran tener progreso a lo largo de estos cursos avanzados también. Entonces, así fue como nosotros lo abordamos y sigue siendo al día de hoy un reto bastante grande porque no todas las personas están apoyándonos. Hay algunas que todavía están en proceso de, y pues sí, efectivamente, como se mencionó anteriormente por parte de la presentadora, nuestro principal problema fue que había una falta de datos. No sé en otros lugares, pero en Uganda definitivamente es un problema grande. Y lo que parecía obvio incluso tampoco estaba disponible. Entonces tuvimos que ir a la Oficina Nacional de Estadística, pero definitivamente ellos tienen que hacer una priorización por sector, ¿no? Por ejemplo, de la parte de salud, etcétera. Pero cuando uno quiere saber sobre cosas como, por ejemplo, de desechos orgánicos, eh, los números, por ejemplo,
de taxis que están en el municipio, el número a lo mejor de motocicletas también, el número igual de viviendas que a lo mejor utilizan leña para poder cocinar. Es una pesadilla. Realmente eso fue uno de nuestros problemas más grandes, de nuestros desafíos más grandes. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nuestro enfoque y el sector que cubre, digo, por supuesto, no teníamos necesariamente las habilidades relevantes. Inicialmente a nosotros se nos capacitó y se nos mentoreó conforme estábamos generando los datos. Ellos también estaban ahí con nosotros. Y, por supuesto, debido a esa falta de los datos primarios, pues utilizamos los datos proxy. Y, de hecho, tenemos un inventario de gases de efecto invernadero, pero principalmente, sí, en gran medida tiene datos primarios, pero por supuesto se hicieron arreglos para poder tener acceso a esos datos primarios. Y en nuestro inventario de gases de efecto invernadero, nosotros estábamos enfocados en la energía estacionaria, es decir, cuando vemos algunas áreas como por ejemplo residenciales, comerciales, edificios comerciales, manufactura, industria, construcción. También, por supuesto, la parte del transporte, que es una clave para contribuir a las emisiones de gas de efecto invernadero, y muchas personas pues no necesariamente tienen un sistema masivo de transporte en la ciudad, entonces tienen que utilizar vehículos privados y también motocicletas. Entonces, definitivamente también la parte de transporte abona significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestras ciudades y, por supuesto, los desechos sólidos. Nuestro municipio, de hecho, es el generador más grande de desechos orgánicos en esta área metropolitana que tenemos acá, pero únicamente una pequeña fracción de ese desecho está siendo recolectado por parte de algunas familias africanas que sí pueden hacerlo. Entonces, el desecho definitivamente contribuye muchísimo en las emisiones de gases de efecto invernadero en la ciudad. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, ¿por qué es importante el inventario de gases de efecto invernadero? Bueno, es importante para poder mantener un rastreo de las acciones climáticas, del progreso, las implementaciones, las metas que tenemos en nuestra ciudad y, por supuesto, que puede ser bastante útil para poder ver cuáles son las contribuciones de diferentes sectores. Ellos tienen una contribución, por supuesto, de gases de efecto invernadero y eso es importante porque si no está disponible, entonces a veces ni siquiera sabemos realmente cuáles son los sectores que están contribuyendo a estas emisiones. E inicialmente, antes de que tuviéramos ya implementado nuestro inventario, estábamos confiando en uno muy similar porque era el más cercano, que incluso me parece que tenemos en toda la región. Entonces, en eso nos estábamos basando porque las condiciones en la ciudad capital, por ejemplo, son muy diferentes a las condiciones que tenemos nosotros. Pero, por supuesto, si tenemos un inventario en donde ya se ve cuáles son los sectores que emiten estas emisiones y sabemos cuáles son el tipo de sectores que realmente lo hacen una priorización, pues entonces la emisión puede guiar a cada entidad para poder tener la efectividad del tipo de intervenciones o de cosas que nosotros estamos tratando de hacer. Por supuesto que lo empezamos a utilizar, pero me parece que con el tiempo sería una herramienta muy, muy importante para poder evaluar cuál es la efectividad de una medida en particular de mitigación. Espero que esté dentro del tiempo porque creo que ya me pasé 5 minutos, voy a empezar a cerrar. Entonces, bueno, algunas de las lecciones clave que hemos aprendido en este periodo corto de tiempo en donde hemos tenido este inventario de gases de efecto invernadero, pues bueno, únicamente se puede tener el apoyo de los actores clave después de que pueden entender cuáles son los conceptos básicos del cambio climático y está ligado a los desastres naturales, por ejemplo. Entonces, definitivamente, si nosotros decimos cuáles son esos conceptos de cambio climático, muchas veces podemos tener más apoyo de ellos. Va a haber más áreas en demanda, por ejemplo, se va a necesitar disponer de más desechos y
Y por ejemplo, me parece que nosotros muchas veces nos afectan las inundaciones, las sequías, etcétera, y eso es parte del problema. Por supuesto, la otra lección ahí es qué es lo que yo puedo defender en este sentido o tratar de mantener para los gobiernos de Uganda, es que puedan invertir en este tipo de estadísticas igualmente, porque uno piensa que está disponible la información, pero la realidad es que no. Entonces, pues bueno, muchas gracias por su tiempo, les agradezco infinitamente y les regreso la palabra. Gracias. Thank you so much, Mr. Alex Kabumbi. Muchísimas gracias, señor Alex Kubumbi. Esa fue una fantástica presentación y sí, me parece que muchas de nuestras ciudades y los participantes seguramente se podrán sentir relacionados con mucho de lo que usted ha compartido y bueno, pues bien hecho por este maravilloso resultado. Con esto entonces le voy a pasar la palabra a los colegas de la ciudad de Monrovia, si es que están aquí. But we don't know who is here. Aunque no sabemos quién está aquí de Monrovia, entonces por favor activen su micrófono en caso de que no tengamos representación de Monrovia, entonces vamos a pasar directamente a un debate. I don't see anyone raising their hand. No veo a nadie levantando la mano, entonces, bueno, me parece que... Tania, perdón, si pudiera nada más mencionar algo. Me parece que el señor Franco Crime ha sido nominado para que hable en nombre de Monrovia. Ah, ok, perfecto. Bienvenido, señor Grimes. ¿Está por aquí? Mr. Franco Grimes? Señor Franco Grimes, ¿está por acá? I don't see him in the list of participants. No lo veo realmente en la lista de participantes. So I think, Sayuri, if you've got any other Entonces, Sayuri, en caso de que tengas alguna otra información, siéntete con la libertad de mencionarla, pero bueno, si no, pues entonces vamos a entrar en un debate que, bueno, a mí me da mucho gusto poder facilitarlo en caso de que haya alguna pregunta. A lo mejor me faltó algo en el chat o no lo vi, pero siéntanse con la libertad de levantar la mano y podemos tener una ronda de preguntas para las ciudades o para cualquiera de nuestros oradores. Solo una pequeña intervención que si quieren hacer preguntas en español también son muy bienvenidas, ya que contamos con nuestra intérprete. Así que por favor, adelante, siéntanse cómodos. Dania, Sayuri, tal vez podemos dar respuesta a todas las personas que tal vez no hayan estado siguiendo el chat. Carlos Telón nos preguntaba antes, en el caso del consumo nacional de electricidad, de combustible, ¿cómo se puede sacar el dato per cápita o se usa el que se divulga por los diversos ministerios? Pues no se encuentran datos a nivel municipal. Sé que Seiri le dio respuesta, pero tal vez le queramos dar respuesta para que todos aquí nos escuchen. Sure. Thank you very much for that question, Carlos. Sí, claro, muchísimas gracias por esa pregunta, Carlos. Me parece que puede ser bastante útil, definitivamente. De hecho, nosotros ya habíamos escrito la respuesta, una disculpa porque estaba en inglés, pero bueno, sí creo que lo podemos cubrir ahora. En este caso, nosotros lo que sugeriríamos es que se haga una encuesta en las viviendas para poder ver qué tanto, por ejemplo, es que utilizan estas fuentes de energía las viviendas y, por ejemplo, para los sectores industrial y comercial se pudiera escalar, por ejemplo, estos datos nacionales basándonos en el PIB. Otra sugerencia también es hablar con los proveedores, por ejemplo, de servicio, que puede ser a lo mejor los productores de energía independiente o a lo mejor las compañías de distribución, etcétera. Me parece que es mejor ahí sí establecer una relación con ellos y tratar de obtener los datos directamente de ellos. Y tal vez también otra opción sería
trabajar con algunas asociaciones de industria, si es que eso existe en su ciudad, para poder apoyarles con ese dato. Entonces, bueno, espero que esa respuesta haya sido útil. Ok, sé que tenemos ahora sí al señor Franco Grimes de la ciudad de Monrovia con nosotros. Entonces, señor Grimes, si está listo, podemos pasar la palabra para su presentación. Hola. Hola. ¿Cómo está? Estoy muy bien. Espero que ustedes también estén muy bien. Les acabo de mandar la presentación, si la pudieran compartir, por favor. Sí, claro. Y siéntanse con la libertad de dar una breve vista general de cuál es el contexto en el que está trabajando, y yo ahorita me voy a encargar de compartir la presentación mientras. Sí, nosotros vimos esta invitación como una oportunidad para poder resaltar el hecho de que Monrovia apenas está empezando a hacer estos esfuerzos para poder hacer nuestro inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, lo que la presentación hace en este caso es darles una vista, un panorama muy general de cómo estamos como país, por ejemplo, en Liberia, y también qué es lo que nosotros apenas empezamos a hacer. Y bueno, en esta presentación ustedes van a ver que Liberia, por ejemplo, mandó su comunicado nacional, el segundo, a la UNFCCC en 2021. ¿Y por qué es importante este documento? Bueno, es porque, de hecho, ya se ve como un país como tal. Y el informe mencionaba que Monrovia decía que Liberia, por ejemplo, iba a llevar a cabo este primer documento en 2006, y después se mencionaba cuáles eran los lineamientos para que ya Liberia fuera como tal un país, y hablaba de cuáles eran las áreas clave de las emisiones que se iban a incluir en el inventario, que implicaba, por ejemplo, el desecho, diferentes sectores energéticos. Entonces, cuando nosotros vemos ese informe, por ejemplo, ahí se nota que los aspectos clave que se cubren, por ejemplo, de energía, agricultura, el uso de tierra, etcétera, esos son factores importantes. Lo que es importante es que también Monrovia, por ejemplo, en Liberia, es el centro comercial más grande de todo el país, y la mayoría de las actividades comerciales se llevan a cabo ahí. Más o menos un 60% o incluso tal vez un poco más de eso, de el transporte y la electricidad y la manufactura, este tipo de actividades están en Monrovia. Entonces, a pesar de que todavía no hemos hecho un inventario, de alguna manera nos da una idea de cómo es que se va a ver un inventario ya específico para Monrovia. Ahora, en el informe ese se mandó por parte de la EPA, y no se veía a Monrovia como una área aparte. Y en nuestra plática con la Agencia de Protección Medioambiental, ellos muchas veces se enfocan más en capturar a Liberia como un todo. Entonces, realmente inicialmente no había datos específicos para Liberia. Ahora, en ese informe también se dice que Liberia como país tiene un sistema que no gestiona bien los gases de efecto invernadero, y también tiene mal desempeño institucional. Entonces, a pesar de que ya se ha admitido que hay algunos problemas en ese sentido, nosotros en Monrovia creemos que definitivamente podemos utilizar el hecho de que Monrovia es un espacio pequeño en territorio, a pesar de que es un lugar, un centro
importante comercial, se puede encontrar una forma para poder colectar nuestras propias emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, lo que nosotros hicimos fue que en 2020, por ejemplo, el oficial que estaba asignado para resiliencia, que fue la primera vez que se hizo, y él empezó una plática con la Agencia de Protección Medioambiental y quiso trabajar junto con el EPA para poder ver cómo es que se podía desarrollar entonces un documento parecido que únicamente se enfocara en Monrovia. Hasta el momento no se ha hecho y hay una barrera clave que nosotros hemos identificado, y es que la cooperación de la ciudad necesita tener más capacidad para poder saber cómo desarrollar esta colección, recopilación de datos para poder tener este inventario de gases de efecto invernadero para Monrovia. Nosotros también empezamos a platicar con el Ministerio de Obras Públicas y también de terrenos y de minas. Nosotros pensamos que pues hay proyectos de los que Monrovia probablemente se pudiera beneficiar, y conforme nosotros trabajamos para poder ver cómo es que podemos desarrollar nuestro inventario de gases de efecto invernadero, pues esperamos que estas pláticas rápidamente puedan fijar el escenario para que nosotros podamos ver de qué manera podemos seguir adelante con esto. Hemos aprendido también de otras ciudades que ya han avanzado muchísimo para desarrollar su propio inventario de gases de efecto invernadero. Estamos viendo cómo fue que lo hicieron. Nosotros apenas estamos empezando y bueno, pues esperamos tener éxito. Esperamos que en los próximos 12 meses o más o menos, en un periodo de tiempo similar, podamos entonces ya tener un inventario de Monrovia y poder decir, ok, aquí esto es lo que aplica para Monrovia y también ya está el resto de Liberia cubierto. Gracias. Muchas gracias, señor Grimes, y una disculpa por haber sido un poco lenta con la presentación. Tuve un poco de problemas técnicos de mi lado, pero bueno, qué gusto escuchar que están en este viaje, y también es increíble poder saber cómo es que se han enfrentado a estos retos. Veo que tenemos 3 minutos todavía. No sé si alguien tiene algunas preguntas para el señor Grimes de parte de nuestra audiencia. Mr. Grimes, I'm not sure if you know, but we have interpretation. Señor Grimes, no sé si sabe, pero tenemos interpretación debido a que una buena parte de nuestra audiencia son personas que hablan español. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su presentación, es muy interesante. No parece que tengamos algunas preguntas por parte de nuestra audiencia. Tenemos una pregunta de seguimiento de Carlos de Guatemala con respecto a cómo manejar esta encuesta que ellos, por ejemplo, no pueden obtener para la ciudad. Entonces, la voy a leer así tal cual como está en español, para que tal vez podamos tener algunas respuestas. Pregunta, ¿cuántos hogares habría que encuestar para sacar una muestra confiable? Creo que esto está relacionado con la pregunta anterior sobre el consumo nacional de electricidad. Y bueno, Carlos nos comenta que las industrias no son abiertas a compartir datos. Lo intentaron con gasolineras y no contestaron la petición. Entonces, dado que encuestas fue una de las soluciones que se presentaron, más o menos cuántas se consideran confiable, piensan ustedes. Sure. Can I go ahead and answer that? Sí, claro. Bueno, ¿puedo contestar? Sure. Thanks, Carlos. Ok, gracias. Gracias, Carlos, por esa pregunta, y qué lástima escuchar eso. Sí, que las industrias a veces no cooperan tanto. Hasta cierto punto se entiende que eso pueda que pueda suceder a veces. Entonces, yo lo que diría es que
el número de viviendas o de hogares dependerá del número de población, es decir, qué tan grande es y también qué tipo de confianza quieran tener. Bueno, pues ahí hay ciertas pruebas estadísticas que se pueden hacer para poder determinar esa respuesta y nosotros, de hecho, también lo podemos poner en el chat en caso de que sea de tu interés. Sin embargo, nosotros también pensamos que si tú tratas a lo mejor de obtener una variedad de muestras dentro del sector residencial o de viviendas, por ejemplo, ir a la parte a lo mejor urbana, a la parte de informal, a lo mejor puede ser una forma también mucho más eficiente de tener representación de eso. Entonces, a lo mejor 50% más uno pudiera ser una buena muestra, pero por supuesto que hay diferentes calculadoras para poder tener un porcentaje exacto del número de viviendas o de hogares que entonces se podrían tratar de mostrar basándonos en el tamaño de la población. Entonces, pues bueno, veo que mi colega de hecho apenas puso esto en el chat y bueno, pues espero que esto sea de ayuda. Me parece que también tal vez sería útil escuchar si a lo mejor el señor Grimes o el señor Kibumbi han tenido este tipo de situaciones. No sé si muy brevemente si les gustaría compartir algo al respecto. Yes, personally posted. Sorry. Okay, I personally posted in the chat. So, Sí, de hecho yo lo puse en el chat. after the different stakeholders appreciating Muchas veces los diferentes partes o los diferentes actores aprecian el inventario de gases de efecto invernadero y, por ejemplo, en el próximo año financiero nosotros ya presupuestamos algunos recursos que nos ayuden a generar esos datos. Entonces, eso se puede utilizar para poder enriquecer nuestro propio inventario. Gracias, era lo que quería mencionar. Sí, eso es excelente y bueno, qué gusto también poder escuchar eso, señor Kibumbi. Nosotros sabemos que ya nos pasamos aquí del tiempo, pero bueno, yo nada más quisiera agregar que Siyuri hizo la sugerencia de que si fuera posible tener también un departamento, una sección específica que justo se enfocara en este problema para que entonces compartir datos sea la norma, tanto a nivel local como nacional o subnacional. Y también me parece que otra cosa de la que podemos tener ciertas conversaciones de seguimiento es justo eso, de lo importante y lo difícil que muchas veces es que los diferentes departamentos se comuniquen entre sí y compartan datos, y eso es especialmente importante cuando estamos hablando de estos DESES y estos documentos. Entonces, bueno, con eso les paso la palabra a Andrea para finalizar, pero muchísimas gracias por estar aquí, por las presentaciones y gracias a todos los participantes igualmente y a todos los miembros de la audiencia. Muchísimas gracias por su tiempo, por su disponibilidad. Creo que y espero que haya sido un gran webinario para ustedes y que haya sido un buen espacio de aprendizaje. Andrea, te paso la palabra. Muchas gracias, Dania. Discúlpame, aquí jugando con Zoom. Bueno, discúlpame con la logística de Zoom. Muchísimas gracias nuevamente a Ania Sayuri, a todos nuestros compañeros de ICLEI y tanto a Mr. Franco como Mr. Alex por su participación en este webinar. Muchísimas gracias a todas nuestras ciudades del Desafío de Ciudades que nos han acompañado en esta serie de webinars que tuvimos este semestre. Este es nuestro último webinar antes de las vacaciones, pero les agradecemos un montón el tiempo que han pasado con nosotros y esperamos que realmente hayan sido fructuosos dentro de su trabajo. Sabemos que las oficinas nacionales van a estar también teniendo programas para seguir el trabajo en este sentido. Y nada más invitarlos nuevamente a registrarse al Desafío de Ciudades. Como se mencionó, participar y reportar ayuda bastante en el trabajo que se hace y bueno, podemos tener estas buenas oportunidades de compartir. Así que muy bienvenidos a unirse al Desafío de Ciudades nuevamente, si aún no lo han hecho. Y bueno, con esto les deseo un muy bonito día. Y estoy viendo que Macarena nos escribió una pequeña reflexión en los comentarios y los invito a leer.
o bueno, la leo muy rápido. Macarena es de Ushuaia, de Tierra del Fuego en Argentina, quien menciona que se encuentran haciendo la primera revisión y actualización del inventario de emisiones. Y en esta segunda oportunidad pudieron lograr mejoras en cuanto a la calidad de los datos para el inventario, obteniendo los mismos propios de la ciudad. Muchísimas gracias, Macarena, por compartir tu experiencia. Y bueno, nuevamente muchas gracias a todos por participar. Les deseo una muy bonita tarde y que estén muy bien.